Hoy nos metemos de lleno a descifrar una parábola súper enigmática del profeta Ezequiel. Es una historia que lo tiene todo: poder, traición y al final una luz de esperanza. Todo contado con un lenguaje simbólico que, la verdad, es fascinante. Venga, que vamos a resolver el enigma de las dos águilas. Claro, la pregunta es obvia. ¿Qué nos puede enseñar hoy una historia tan críptica? Pues mucho, porque nos mete de cabeza en un auténtico drama político y espiritual. Uno real, con unas consecuencias que fueron, devastadoras para toda una nación. Venga, vamos a empezar por el principio. Primero, os cuento la historia tal cual, como si fuera un acertijo. Ojo, porque cada detalle es una pista. Hay que estar muy atentos. La cosa empieza con una imagen potentísima, una gran águila, de estas majestuosas, con un plumaje lleno de colores que vuela hasta el Líbano. Y a ver, no es un pájaro cualquiera, ¿eh? Su sola presencia ya te dice que aquí hay poder, que hay una autoridad imperial detrás. Y fijaos en lo primero que hace, que es muy heavy. Va directa a la copa de un cedro, que era el símbolo de la realeza, y arranca el brote más alto. Se lo lleva, lo desarraiga por completo y lo traslada a una ciudad de mercaderes. O sea, una demostración de poder absoluto. Pero bueno, después de llevarse a ese líder, el águila no deja el sitio vacío. Coge una semilla de la zona y la planta en un buen terreno, fértil con agua de sobra. Y de ahí brota una vid. Pero ojo, no un árbol imponente, no, crece como una planta bajita, rastrera. Una vid cuyo único propósito era básicamente mirar al águila que la plantó y depender totalmente de ella. Y justo cuando parece que ya hay un nuevo orden, que todo está establecido, ¡zas! La trama se complica. Entra en escena un segundo personaje, otra gran águila, igual de imponente, que aparece de repente en el horizonte. Y aquí llega el momento clave, la traición. La vid, que lo tenía todo para prosperar con la primera águila, va y se revela, gira sus raíces y extiende las ramas hacia la segunda águila buscando un nuevo pacto, una nueva fuente de poder. Y es la propia parábola la que nos deja con la pregunta en el aire. A ver, pensemos. Tenía buena tierra, agua de sobra. ¿De verdad puede prosperar después de una deslealtad así? ¿O se está condenando a sí misma a secarse por completo? La tensión es máxima, ¿no? Vale, y ahora llega el momento de la revelación. Vamos a descifrar el código que hay detrás de esta historia tan extraña. Ya veréis cómo todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. Y aquí está la clave. Fijaos bien en la tabla. La primera gran águila, la del poder imperial, ese es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El cedro del Líbano, tan majestuoso, pues representa al reino de Judá. ¿Y la vid que plantaron? Ese es el rey Sedequías, a quien el propio Nabucodonosor puso en el trono. Y por último, claro, la segunda águila, la que tienta a la vida a rebelarse, esa es la nación de Egipto. De repente, todo tiene sentido. Entonces, el punto clave es este. La parábola no es un cuento, es que está contando un hecho histórico real. Sedequías, que había sido puesto en el trono por Babilonia, se rebeló contra quien le dio el poder. Ni más ni menos que mandó embajadores a Egipto para pedirles caballos y un ejército para luchar contra Nabucodonosor. O sea que rompió un pacto que era súper solemne. Y lo más increíble de todo es que la advertencia divina fue unánime. Como vemos aquí, por un lado estaba Ezequiel en el exilio en Babilonia y por otro Jeremías, en pleno Jerusalén. Estaban a, 1400 kilómetros de distancia y aún así proclamaron exactamente el mismo mensaje, que aliarse con Egipto iba a ser un desastre total. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de esta vid rebelde? Porque aquí es donde la parábola se convierte en una especie de espejo, ¿no? Refleja verdades que van mucho más allá de la política de aquella época. La historia nos dibuja un camino a la ruina en 3 pasos, que son bastante claros. Primero, romper un pacto divino. Segundo, poner la confianza donde no se debe. Y tercero, y esto es muy triste, arruinar un buen comienzo por pura deslealtad. Vamos a verlos uno por uno. Vamos con el primer punto. La gravedad de romper ese pacto. Es que Sedequías no se saltó un simple acuerdo político con Nabucodonosor. No, él había hecho un juramento en el nombre de Dios. Así que, al romperlo, no solo estaba desafiando un imperio, estaba menospreciando un compromiso sagrado. Y eso, según nos cuenta el texto, trae consecuencias divinas, pero directas. Luego, el segundo error fatal. ¿Dónde pusieron su confianza? Judá miró a la segunda águila, a Egipto, y a su poder militar, en vez de mirar a quien le había dado la oportunidad de vivir. Y la lección aquí es súper clara. Si pones tu esperanza en el poder humano en lugar de en la fuente que te da la vida, al final te quedas seco. Es inevitable. Y tercero, la oportunidad perdida. Porque es que la vid lo tenía todo para triunfar. Una tierra buena, agua de sobra, un comienzo perfecto. Y aquí viene la dura verdad.
un buen comienzo no te garantiza un buen final. Sin una fidelidad constante, da igual lo prometedor que seas. Al final, te puedes secar. Pero, y esto es lo más potente de todo, la historia no acaba en el juicio, ni mucho menos. La parte final da un giro de 180 grados y pasamos de la destrucción a una promesa de restauración, a la esperanza. Justo después de contarnos el fracaso inevitable de la vid, Dios mismo interviene en la historia. La última palabra no va a ser la sequía, va a ser la vida. Anuncia que Él, personalmente, va a tomar cartas en el asunto y va a plantar un nuevo árbol. Y la promesa, ojo, es súper específica. Dios mismo va a coger un brote tierno de la mismísima copa de ese cedro real y lo va a plantar en el monte más alto de Israel. Una imagen que, muchos interpretan como una profecía potentísima sobre un futuro rey, sobre el Mesías. Y el resultado de esta plantación divina va a ser espectacular. Ese pequeño brote no se va a quedar en una vid bajita, no. Va a crecer, hasta convertirse en un cedro magnífico, un árbol imponente, un árbol tan grande que sus ramas darán refugio y cobijo a, y cito, todas las aves de toda especie. Es la imagen de un reino de bendición para todos. El capítulo termina por todo lo alto, con una declaración de soberanía total sobre la historia. El poder de secar lo que está verde, pero, y esto es lo más importante, el poder de hacer florecer lo que ya estaba seco. Y la promesa se cierra con una firma que es inquebrantable. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. Y así, esta parábola tan antigua nos deja con una reflexión final que es, súper actual. En un mundo como el nuestro, lleno de alianzas que se rompen, de poderes en los que no siempre se puede confiar, la pregunta sigue ahí, resonando. ¿Hacia qué águila dirigimos nuestras raíces? ¿Dónde ponemos, al final de todo, nuestra esperanza más profunda y definitiva?